Enrique llevaba 6 meses de servicio militar en un pequeño cuartel cerca de Ronda, y desde su regreso, algo en él había cambiado por completo. Era como si el aire mismo de aquella sierra malagueña hubiera madurado su alma y transformado su mirada. Su familia y amigos notaban esa nueva serenidad, ese brillo en sus ojos que antes no estaba, y que ahora parecía esconder secretos y vivencias que daban vueltas en su cabeza. Una tarde, sin avisar, Enrique apareció en casa de Marta, su amiga de la infancia, en el pueblo de Grazalema. Marta lo recibió con esa sonrisa cálida que solo quien ha compartido años de historias puede ofrecer. Ella llevaba un vestido largo de lino blanco, que se ceñía suavemente a sus curvas, y unas sandalias de cuero que dejaban entrever sus pies delicados. Un collar de plata con un pequeño colgante de aceituna completaba su look, dándole un toque sencillo pero irresistible. Enrique, siempre un poco torpe, intentó ocultar la emoción que le causaba verla así, sentada en el porche de la casa, con el sol de la tarde acariciando su piel. Prepararon juntos un té de jazmín mientras la conversación se deslizaba suave, como el aroma que flotaba en el aire. Enrique comenzó a contar anécdotas del cuartel, historias que antes relataba con torpeza y que ahora brotaban con una gracia que hacía reír a Marta sin parar. ¿Sabes? El otro día intenté cocinar paella para mis compañeros, y casi quemamos la cocina. Creo que la única cosa que aprendí fue que el arroz no se cocina con pólvora, bromeó Enrique, provocando una carcajada genuina en Marta, pero lo que empezó como una charla ligera pronto se volvió más profunda. Enrique no solo narraba las aventuras y desventuras del servicio militar, sino que también compartía sus reflexiones sobre la vida, la soledad y las relaciones humanas. Marta escuchaba atenta, fascinada por ese hombre que parecía haber encontrado una nueva versión de sí mismo, más sabia, más auténtica. Mientras tanto, sus miradas se cruzaban una y otra vez, como si sin palabras reconocieran una conexión que había crecido en silencio durante esos meses de separación. El sol comenzó a ocultarse tras las montañas cuando la conversación se volvió más íntima. Marta notó un calor inesperado en el pecho, una mezcla de nostalgia y deseo contenida. Enrique, por su parte, sentía que cada palabra que decía era un puente hacia algo más profundo, algo que ni él mismo terminaba de entender. La noche caía y con ella, un silencio cargado de promesas no dichas envolvía la terraza. De repente, Enrique la miró fijamente, y en ese instante, Marta sintió que el mundo giraba un poco más lento, como si el tiempo se detuviera para dejar espacio a aquella chispa que ambos evitaban nombrar. Un viento suave meció las hojas de los arbustos alrededor, y en ese instante, nada más importaba que la conexión silenciosa que los unía, pero justo cuando parecía que algo iba a suceder, un ruido extraño desde el interior de la casa rompió la magia. Ambos se giraron rápidamente y vieron una sombra que se movía por el pasillo, un misterio inesperado que se colaba en esa noche de reencuentro. ¿Quién o qué sería? Ni Enrique ni Marta pudieron evitar que una mezcla de curiosidad y tensión llenara el aire. La historia apenas comenzaba. La noche se espesaba como un manto oscuro sobre Grazalema, envolviendo la pequeña casa de Marta en un silencio apenas roto por el susurro del viento entre los árboles. Enrique y Marta intercambiaron una mirada cargada de intriga y una pizca de nerviosismo. La sombra que habían visto no era fruto de la imaginación. Algo o alguien estaba allí, dentro de la casa, trastocando la tranquilidad que hasta entonces había reinado. Marta, con un gesto decidido, se levantó del sillón de mimbre donde estaba sentada. Su vestido blanco rozaba el suelo, dejando entrever sus piernas al caminar con una gracia natural y segura. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con la determinación de quien no se deja intimidar fácilmente. Enrique la siguió, sus pasos un poco más torpes, pero con la misma mezcla de alerta y curiosidad. Al llegar al pasillo, el corazón de ambos latía con fuerza. La luz tenue de una lámpara antigua proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de piedra, y el eco de sus respiraciones se sentía como un tambor lejano. De repente, un crujido seco resonó detrás de una puerta entreabierta. Marta alargó la mano, temblorosa, y empujó suavemente. Lo que encontraron dentro fue inesperado, un gato callejero, delgado y con el pelaje revuelto, que se había colado por una ventana olvidada y ahora miraba con ojos brillantes y curiosos, como si él también fuera parte de aquel enigma nocturno. Enrique soltó una carcajada aliviada, y Marta se permitió una sonrisa, aunque una sensación extraña seguía flotando en el aire. Parece que no somos los únicos que hemos vuelto a casa con historias nuevas, bromeó Enrique mientras acariciaba al gato, que ronroneaba con intensidad. Marta,
aún con la adrenalina corriendo por sus venas, decidió preparar un café para los dos. Mientras Enrique se acomodaba en el sofá, ella se acercó a la cocina con movimientos elegantes. Su vestido blanco ahora parecía resaltar aún más bajo la luz amarillenta, y un delicado perfume a jazmín y azahar envolvía la estancia. Enrique no pudo evitar admirar la forma en que la luz jugaba con sus rizos oscuros y su piel ligeramente bronceada. El café humeante trajo consigo un momento de calma. En ese instante, la conversación volvió a fluir, pero con un ritmo diferente, más pausado, más cargado de significado. Enrique confesó que en el cuartel había aprendido a valorar no solo la disciplina, sino también la importancia de las pequeñas cosas, esos momentos inesperados que hacen que la vida valga la pena. Marta, con una sonrisa cómplice y un brillo en los ojos, compartió sus propios secretos, esas pequeñas victorias y derrotas cotidianas que solo se cuentan a quien realmente escucha. A veces, dijo, la vida es como esta taza de café, amarga, dulce, caliente, pero siempre necesaria. El gato, ahora acurrucado en el regazo de Enrique, parecía ser el único testigo silencioso de aquella noche que poco a poco se convertía en un ritual de reencuentro y revelaciones. Sin embargo, justo cuando ambos se sumergían en aquella burbuja de intimidad, un estruendo sacudió la ventana, haciendo que Marta se levantara de un salto. Al mirar hacia afuera, solo vio la oscuridad y el movimiento furtivo de unas hojas secas arrastradas por el viento. Pero algo en el ambiente había cambiado, una sensación de que aquella noche guardaba aún secretos por descubrir, y que ni Enrique ni Marta estaban preparados para enfrentarlos. Mientras la luna llena brillaba en lo alto, iluminando las montañas de Ronda con un resplandor fantasmal, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién había dejado esa ventana abierta, y qué fuerzas invisibles se estaban preparando para irrumpir en sus vidas? El misterio estaba lejos de resolverse. La madrugada en Grazalema se deslizaba lentamente, como un suspiro que apenas se percibe, mientras la casa de Marta se sumía en una calma tensa. Enrique y Marta, aún inquietos por el estruendo en la ventana, se sentaron juntos en el sofá, compartiendo el calor del café y una mirada cargada de preguntas sin respuesta. El gato, que ahora dormía plácidamente sobre las piernas de Enrique, parecía ajeno a la atmósfera cargada que envolvía la estancia. Marta, con su vestido blanco ligeramente desordenado por la emoción, se pasó una mano por el cabello oscuro y rizado, dejando caer unos mechones sobre su cuello. Enrique no pudo evitar fijarse en el delicado collar de plata que llevaba, un detalle que le daba un aire de misterio y elegancia a la vez. ¿Crees que fue alguien, o solo el viento?, preguntó ella, intentando sonar despreocupada, aunque su voz traicionaba una pizca de nerviosismo. Enrique se encogió de hombros, pero sus ojos no dejaban de escudriñar la oscuridad que se colaba por la ventana. Nunca se sabe en un pueblo tan pequeño, respondió con una sonrisa irónica. Aquí un rumor puede ser más peligroso que un toro bravo en la plaza. La conversación derivó hacia recuerdos de la infancia, cuando ambos corrían libres por los estrechos callejones empedrados, entre risas y travesuras. Marta contó cómo solía esconderse en el viejo molino para evitar las reprimendas de su abuela, mientras Enrique rememoraba las escapadas nocturnas con sus amigos, intentando espantar el miedo con bromas tontas y canciones desafinadas, pero la atmósfera se volvió más densa cuando Enrique, con voz baja, confesó que durante sus meses en el cuartel había recibido una carta misteriosa, sin remitente, que contenía solo un símbolo extraño y una frase enigmática: el pasado siempre vuelve cuando menos lo esperas. Marta frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué hiciste con la carta?, preguntó, intentando ocultar la intriga que le despertaba aquel mensaje. La guardé, dijo Enrique, pero desde entonces siento que alguien o algo me está observando. Que no todo lo que dejamos atrás queda realmente enterrado. Un silencio pesado llenó la habitación, roto solo por el sonido lejano de un búho que anunciaba la llegada de la noche más profunda. Marta se acercó a Enrique, y su mano rozó la suya, un contacto breve pero suficiente para encender una chispa invisible entre ambos. La tensión contenida explotó en una sonrisa compartida, mezcla de complicidad y deseo. Quizá deberíamos investigar juntos qué significa ese símbolo, propuso Marta con un tono de voz que mezclaba desafío y curiosidad. Enrique asintió, sintiendo que en ese instante no solo se abría una puerta al misterio, sino también a una nueva etapa en su relación, un territorio desconocido y fascinante que los llamaba con fuerza. Justo entonces, el gato se levantó y se dirigió hacia la puerta, maullando con insistencia. Los dos siguieron su mirada, y vieron que en el umbral, sobre el suelo de madera, había un pequeño paquete envuelto en papel craft,
como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. El corazón de ambos se aceleró. El paquete era la primera pista tangible de aquel enigma que acababa de comenzar, y que prometía cambiar sus vidas para siempre. Mientras la luna desaparecía tras las nubes y el amanecer se acercaba, Enrique y Marta se prepararon para abrir la caja, sin saber que ese simple gesto desataría una cadena de eventos que ni siquiera en sus sueños más salvajes habrían imaginado. El sol comenzaba a asomarse tímidamente sobre las colinas de Grazalema cuando Marta y Enrique, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo a mil, se arrodillaron junto al paquete misterioso. El papel craft que lo envolvía estaba ligeramente rasgado en una esquina, como si alguien hubiera querido dejar una pista sin revelar demasiado. Marta, con dedos delicados pero decididos, rompió el celo y desplegó el envoltorio, mientras Enrique contenía la respiración, observando cada movimiento. Dentro encontraron un pequeño cuaderno antiguo, con la portada de cuero gastado y unas iniciales grabadas, J.M. Al abrirlo, una hoja amarillenta cayó suavemente al suelo, revelando un mapa dibujado a mano que señalaba un punto concreto en las montañas cercanas, acompañado de una frase escrita con tinta corrida. Solo los valientes descubrirán la verdad oculta bajo la sombra del pinzapo. Marta levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y emoción. ¿Sabes lo que es un pinzapo?, preguntó con una sonrisa pícara. Enrique asintió, recordando las excursiones de niño. Es un tipo de abeto que solo crece en esta zona. Son como los guardianes de estas montañas. La idea de una búsqueda secreta encendió en ellos una chispa de aventura. Enrique, con su uniforme militar ya guardado en el armario, se sentía revitalizado por la posibilidad de enfrentarse a algo distinto, mientras Marta, con su vestido blanco ahora algo arrugado pero aún elegante, mostraba una valentía que desmentía su apariencia delicada. ¿Quieres que vayamos mañana?, preguntó Enrique, con una sonrisa que intentaba disimular su nerviosismo. Marta respondió con un guiño. Solo si prometes no intentar cocinar otra paella en el camino. Ambos rieron, rompiendo la tensión que la noche anterior había dejado en el aire. Sin embargo, mientras la luz del día se colaba por las ventanas, una sombra invisible parecía acecharlos, una presencia silenciosa que observaba cada uno de sus movimientos sin ser vista. Esa misma mañana, justo cuando Enrique salió a comprar pan en la plaza del pueblo, un hombre mayor, con sombrero de ala ancha y mirada penetrante, se acercó a él. «Muchacho», dijo con voz grave, «sé que has vuelto de lejos, y que buscas respuestas donde otros solo ven sombras. Ten cuidado con lo que descubres en la sierra. No todo es tan inocente como parece». Enrique, sorprendido, apenas pudo responder. «¿Quién es usted?». El hombre sonrió con tristeza. «Un guardián de secretos olvidados. Recuerda, la montaña no solo guarda árboles, también memorias que duelen». Cuando Enrique regresó a casa, encontró a Marta esperándolo en el porche, con una cesta de picnic y una mirada decidida. «Parece que esto va en serio», dijo mientras le entregaba una botella de agua y una linterna pequeña. Juntos, emprendieron el camino hacia las montañas, conscientes de que aquella aventura podría cambiar no solo sus vidas, sino también revelar misterios que muchos preferirían mantener enterrados. Mientras ascendían, el viento susurraba entre los pinzapos, como si ellos mismos quisieran advertirles o quizás darles la bienvenida a un mundo donde pasado y presente se entrelazaban de formas inesperadas, y en lo más profundo del bosque, una figura observaba desde las sombras, con una sonrisa enigmática que prometía que nada sería igual después de esa noche. La senda entre los pinzapos serpenteaba estrecha y cubierta de hojas secas, mientras Enrique y Marta avanzaban en silencio, solo interrumpido por el crujir de sus pasos y el canto lejano de algún pájaro madrugador. El aire fresco de la montaña acariciaba sus rostros, haciendo ondear suavemente el vestido blanco de Marta, que ahora se pegaba a sus curvas con el sudor y la emoción del ascenso. Enrique, con su camisa de algodón azul remangada hasta los codos y botas de senderismo gastadas, se sentía vivo como nunca, impulsado por la mezcla de misterio y la cercanía de Marta. De repente, Marta se detuvo y señaló un claro entre los árboles. Allí, medio oculto bajo un manto de musgo y hojas, descansaba un antiguo baúl de madera, con cerraduras oxidadas y grabados que recordaban a símbolos arcanos, similares a los del cuaderno que habían encontrado. Enrique se acercó con cautela, tocando la superficie áspera y sintiendo el peso de los secretos que podría contener. «¿Y si esto no es solo un baúl, sino una caja de Pandora?», bromeó Marta, lanzando una mirada traviesa que hizo sonrojar a Enrique. Con un esfuerzo conjunto, lograron abrir las cerraduras, que se dieron con un chirrido que resonó en el silencio del bosque. Dentro,
encontraron cartas, fotografías antiguas y un medallón con el mismo símbolo que había aparecido en la carta misteriosa. Las imágenes mostraban a una mujer de mirada profunda, vestida con ropas de otra época, que parecía observarlos desde el pasado con una mezcla de melancolía y desafío. ¿Quién será esta mujer?, preguntó Marta, sosteniendo una foto en sus manos temblorosas. Enrique examinó una carta escrita con una caligrafía elegante y antigua. Al leerla en voz baja, notó que hablaba de un amor prohibido, de secretos familiares y de una traición que había dividido a dos linajes en el corazón de la sierra. Mientras desentrañaban aquella historia, el cielo comenzó a oscurecerse y un viento frío les obligó a abrigarse. Marta, con una sonrisa que mezclaba miedo y fascinación, dijo: «Parece que hemos despertado algo que llevaba dormido demasiado tiempo». Enrique asintió, sintiendo que aquel descubrimiento no solo los unía más, sino que también los lanzaba a un juego peligroso. «Tenemos que ser cuidadosos. No sabemos quién podría estar observándonos». Al bajar por la montaña, con el medallón colgando del cuello de Marta y el cuaderno bajo el brazo de Enrique, una sensación inquietante los acompañaba. El susurro de los pinzapos parecía ahora un lamento, y las sombras del bosque se alargaban como dedos que intentaban alcanzarlos. Al llegar al pueblo, encontraron la plaza desierta y un silencio que pesaba más que la noche anterior. Marta miró a Enrique y, con una mezcla de determinación y advertencia, susurró: «Esto es solo el principio. Y alguien no quiere que sigamos adelante». En ese instante, una figura encapuchada desapareció entre las callejuelas de Grazalema, dejando tras de sí una estela de misterio que prometía que la próxima noche sería mucho más peligrosa y reveladora.